En esta mañana, para honra y gloria de Dios, vamos a estudiar ese tema. Cristo, el ejemplo perfecto para los niños y también para nosotros como adultos. Con nosotros entonces el predicador en esta mañana, José María Infante. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Alegres? Amén, hermanos. Amén. Hermanos, es para mí un gozo y un privilegio estar aquí frente a todos vosotros para hablar de la palabra del Señor, aquí en el primer congreso de niños de la iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuántos de los presentes han venido para escuchar la palabra de Dios? ¿Puedo ver sus manos? Amén. Hermanos, estamos con frío, ¿por qué no levantamos todas las manos? Nuevamente, ¿cuántos están aquí para escuchar la palabra del Señor? Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, el lema de esta reunión es apacienta mis corderos. Vamos a comenzar con el tema titulado El modelo perfecto. ¿Y ese modelo perfecto quién es? Jesús. Bien, hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 40. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos, aquí nos está hablando sobre tres cosas importantes en el crecimiento de los niños. Pero en este pasaje, ¿de qué niño está hablando? De Jesús, del niño Jesús. Nos habla primeramente sobre que crecía y se fortalecía. ¿Y cómo podía crecer y fortalecerse el niño Jesús? Gracias a un buen alimento y una buena nutrición. ¿Quién le daba esa buena nutrición y su alimento? Su madre y su padre. Y gracias a eso podría crecer y fortalecerse. Pero todo con la ayuda del Señor, que lo estaba viendo desde las alturas. Amén, hermanos. También nos dice que se llenaba de sabiduría. ¿Y cómo se llenaba de sabiduría? Gracias a los consejos que le daban sus padres y lo que leía en la palabra de Dios. Hermanos, en ese tiempo también habían templos, habían iglesias donde podían ir los judíos a orar al Señor. Y ahí Jesús también iba para aprender más de su palabra. Y también era muy obediente a sus padres, seguía cada consejo que le daba su madre y las instrucciones de sus padres. Y gracias a eso, él lo quedaba grabado en su cerebro y siempre lo recordaba. Y también nos dice sobre que la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué quiere decirnos esto, hermanos? Que el niño Jesús, el Señor estaba con él. ¿Y por qué estaba con él? Porque era obediente a sus padres. El Señor Jesús puede estar contigo cuando obedeces bien a tus padres, haces lo que Él te manda en su palabra y cumples con todos sus mandamientos y leyes. Y el niño Jesús hacía esto, y por eso el Señor estaba con él. El Espíritu Santo lo guardaba y los ángeles siempre lo cuidaban de todo mal. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, cierto día había un padre que tenía como trabajo carpintero, pero a la misma vez tenía un pequeño hijo de tan solo 10 años, un niño como cualquiera de todos nosotros. Y entonces un día le llamaron porque tenía un trabajo en otro pueblo. Entonces no tenía con quién dejar otro trabajo que tenía pendiente. Entonces llamó a su hijo de 10 años, le dijo: hijo, ven, necesito que me hagas un trabajo. Entonces su padre le dijo: necesito que cortes, según este modelo que te voy a dar, 10 trozos de madera iguales a este ejemplo. Entonces le dejó el pequeño modelo y el padre le preguntó a su hijo: hijo, ¿vas a cumplir con el trabajo? Y su hijo, muy confiado y muy emocionado con ese trabajo, le dijo: sí, padre, no te preocupes, yo cumpliré con tu trabajo. Entonces ese padre se fue al otro pueblo a trabajar, y mientras tanto el niño iba cortando los trozos de madera. Y ya pasó, al transcurso de unos días, ya de un buen tiempo, el padre regresó
y se dirigió al taller de su casa a ver el trabajo que había realizado su hijo. Pero ¿qué creen, hermanos? Los trozos de madera no eran iguales, todos eran diferentes. ¿Qué había pasado? El niño cogió el modelo y cortó el primer trozo de madera. Estaba bien hecho, pero dejó de lado ese modelo y siguió cortando con su propio modelo que había elaborado. Siguió cortando y otro quedó más grande, otro quedó más chiquito, mayor longitud, hasta que todo quedó totalmente distorsionado y ningunos quedaron iguales los unos a los otros. Hermanos, este niño cometió un grave error. Hizo a su propia voluntad y no a la voluntad de su padre. Nosotros no debemos ser así, hermanos. Primero está la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestra voluntad es lo que sobra. El niño pensó que su padre necesitaba 10 trozos de madera, nunca pensando que todos tuvieran que ser iguales a ese modelo. Hermanos, si nosotros hacemos esto, vamos a quedar perdidos. El enemigo nos quiere ver así, con el trabajo mal hecho y mal realizado. Pero nosotros debemos confiar en el Señor para que nos ayude y escuchar claramente sus escrituras y sus leyes para hacer el trabajo tal cual nos manda y predicar su palabra por todo el mundo. Amén. Pero hermanos, el niño perdió 3 cosas valiosas. Primero, perdió el material. Imagínense, hermanos, con cuánto trabajo, tanto esfuerzo habrá hecho el padre para poder comprar toda esa madera para que el niño pueda hacer el trabajo, pero todo quedó desperdiciado. El niño no cumplió bien con el trabajo y la madera se desperdició y al final no sirvió porque el trabajo estaba mal hecho y también se perdió el tiempo. Todo ese tiempo que el niño habrá hecho el trabajo, tal vez habrá sido mediodía, un día, incluso 2 días, hermanos. ¿Cuánto se habrá tardado ese niño en hacer el trabajo y al final el trabajo estuvo mal hecho? Y lo más importante, hermanos, se perdió el aprendizaje. El niño escuchó a su padre, pero de repente el niño era distraído y no captó la idea que le quería dar su padre. No se le quedó grabado en el cerebro. El cerebro no captó la idea correcta para poder realizar ese trabajo y al final lo realizó mal. Hermanos, tenemos que prestar atención y captar las ideas que nos dan en la palabra del Señor para poder predicar correctamente su palabra y comprenderla y guardarla en nuestros corazones. No hay que dejar ir a la palabra del Señor, hay que guardarla en nuestro corazón y comprender, aprender y seguir primeramente al Señor Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 3. Y dice así: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, en este pasaje el Señor Dios está hablando mediante el profeta Jeremías a su pueblo de Israel. En este capítulo 2 trata principalmente de la apostasía de Israel. Aquí Israel dejó de lado al modelo perfecto, en este caso que era Dios, y se fueron con otros dioses, con el dios Baal, que eran dioses eran idólatras. Y dejaron de lado a Dios, que era el modelo perfecto para ellos. Y Él era el agua viva. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿a quién se le conoce como el agua viva? A Cristo Jesús. ¿Recuerdan, hermanos, la conversación que tuvo Jesús en Samaria? Que tuvo con la samaritana. ¿No recuerdan las palabras que le dijo? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás volverá a tener sed. Hermanos, el Señor Jesús es el agua viva. Debemos seguir a Él
Y si queremos nunca más tener sed de justicia, tenemos que ir con el Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén.